Buenos días, muchas gracias por la invitación. Señor ministro Ich, la transición con el gobierno entrante, ¿cómo camina? Bastante bien, creo que ha sido un hito dentro de la democracia del país. Es la primera vez que un proceso de transición se da de manera tan organizada y sobre todo de manera tan estructurada para permitir y facilitar el éxito de la nueva gestión, evitando que se pierda tiempo en la implementación de un plan de gobierno. Recordemos que es un programa que lo armamos en conjunto con Naciones Unidas, específicamente con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y lo que ha buscado es que la transparencia y la forma de organizar la información permita tener diálogos muy fluidos entre autoridades salientes y autoridades entrantes. Hemos cumplido no solamente con la entrega de la información, sino también con los cronogramas que se han planteado. En esas mesas de trabajo se han dado compromisos adicionales en relación a profundizar información en nuevas reuniones, a conocer más de cerca algún aspecto relevante de las instituciones, y creo que ha sido una experiencia muy positiva y ojalá que se siga repitiendo en las próximas transiciones. Ahora, señor ministro, 25 minutos para las 8 de la mañana con el señor ministro de Trabajo, abogado Andrés Ich. ¿Qué le queda por hacer dentro de su gestión? Tenemos, alrededor de la transición tenemos ciertas mesas que se van a terminar de dar en esta semana. Alrededor de la gestión ya directamente del Ministerio del Trabajo, lo que estamos cerrando ahora es sobre todo la reforma y las mejoras a los procedimientos internos y administrativos del Ministerio, dentro del esfuerzo de simplificar y transparentar la gestión del Ministerio, sobre todo garantizar que los ecuatorianos, cuando acudan a buscar la protección del Ministerio del Trabajo, puedan tener un camino rápido, un camino claro, eficiente, y quitar muchos espacios de discrecionalidad. Hay algunos temas con los que se tienen que seguir avanzando, y creo que uno de los aspectos importantes que dejamos para el nuevo gobierno es un camino muy adelantado, alrededor de las reformas que creemos que son necesarias, y son reformas que se han trabajado de la mano con la ciudadanía. Tuvimos más de 9,000 participaciones de ciudadanos de distintos espacios y con distintas visiones, que nos ayudaron a encontrar consensos sobre aquellos temas fundamentales, sobre cómo mejorar oportunidades, sobre cómo mejorar los sistemas de protección de derechos y sobre todo cómo mejorar las herramientas, las capacidades que tenemos para optar por los empleos del futuro. Así es que creo que ese es un pendiente sumamente importante, pero que ya tiene un camino recorrido. Una de las cosas que nosotros insistimos constantemente, mi querido señor ministro, y creo que hemos conversado con usted en oportunidades anteriores también, sobre el trabajo por hora, o como les quieran llamar, con todo lo de ley. Porque ¿qué ocurre? Que aquí tenemos dos grandes grupos en el Ecuador. Los privilegiados, que somos los que tenemos trabajo, y los que no tienen trabajo, ¿en qué condiciones están? ¿Y de cuántos años a cuántos años están los que no tienen trabajo? Los jóvenes que salen del colegio, de la universidad, que puedan trabajar por ciertas horas y no lo pueden hacer. Más los graduados que tampoco tienen trabajo por otro lado porque no se da. Nunca se ha podido lograr nada de esto. Nosotros hemos sacado cálculos de cuánto se gana por hora un trabajador con $400 mensuales, dividido a 160 horas al mes. Estamos hablando de 2.95, me parece. Con todo lo de ley, sube a 3.50, 3.60 aproximadamente, si no me olvido más. Hemos consultado con un pocotón de gente. ¿Qué pasa si pagan $5 la hora o hasta $6 la hora? Lo aceptan y gana mucho más. Y una persona que se dedique a ciertas cosas puede llegar a ganar hasta $1.200 mensuales. ¿No es cierto? Trabajando de lunes a sábado y no 8 horas, sino algo más porque es su negocio propio. Con todo lo de ley, ¿por qué hay una traba para esta posibilidad, mi querido señor ministro, y es que usted ha estado allí y sigue todavía? Coincidimos en la visión. Los problemas del trabajo en el Ecuador no solamente están alrededor de las personas que tienen un empleo y con justicia y con legitimidad quieren encontrar caminos para mejorar, para crecer, para ganar más, sino sobre todo están en casi la mitad de la población que está en la informalidad. 48%, entre el 40, 45, 48% es lo histórico de ecuatorianos en la informalidad, y lamentablemente ese es un problema estructural
que no se ha tratado con seriedad. Nosotros lo primero que hicimos fue incorporar a esas personas dentro del debate público, porque nos parece que ellos tienen un contrapeso natural para las personas que defienden un status quo, tanto gremios empresariales o gremios de empleadores como gremios de trabajadores, que pueden tener legítimamente sus posiciones muy marcadas, pero tenemos este gran espacio donde también hay muchas voces que tienen algo que decir en el debate. Hay un ejemplo que me parece que es muy importante y es lo que ha sucedido con los contratos que regulamos desde el Ministerio del Trabajo a través de acuerdos ministeriales desde julio del año pasado que yo asumí. Esas modalidades reguladas por el Ministerio, que tienen ciertos elementos en común, han generado hasta la fecha 114,000 plazas de trabajo formales. Y esto se compara con las apenas 400 y pico plazas de trabajo formales que se generaron desde el año 2015 hasta la fecha, usando instrumentos similares, es decir, acuerdos ministeriales que establecían modalidades nuevas. ¿Y por qué ha funcionado, a pesar de estar en medio de una crisis sumamente grave? Porque esos acuerdos ministeriales generaron certezas. Esos acuerdos ministeriales generaron una relación de equilibrio justa para todos y además la posibilidad de que se adapten a las necesidades de lo que se está viviendo en este momento y que solamente son conocidas en cada uno de los sectores de la economía por trabajadores y empleadores. Y creo que el trabajo por horas, siempre y cuando esté bien enfocado, de una manera similar a la que se expuso en la pregunta, puede ser una cosa muy positiva para el Ecuador. Lamentablemente se satanizó el trabajo por horas, hubo una prohibición expresa sobre el mismo y se cerró una puerta importante de solución y de alternativa. El trabajo por horas debía haber sido mejorado para tener realmente todas las condiciones para que los trabajadores que opten por esta modalidad tengan los ingresos suficientes y la red de protección adecuada que se requerían. Pero el trabajo por horas es sumamente importante para varias cosas. Primero, es la puerta de entrada al trabajo de los jóvenes. Los jóvenes tienen el doble de desempleo que otros grupos de edad. El trabajo por horas también permite, sobre todo a las mujeres, que todavía tienen enormes brechas en relación a los hombres, tener alternativas y poder adaptar de una manera mucho más fácil su entorno laboral a su realidad social, a su realidad familiar. Y la otra cosa que permite el trabajo por horas es una movilidad adecuada. Es decir, una persona puede tener un trabajo de 3 o 4 horas en un lugar, 3 o 4 horas en otro, tener la posibilidad de crecer en aquel lugar donde le vaya mejor, transferir conocimiento. Es decir, bien estructurado, bien pensado es una cosa positiva. Como digo, lamentablemente hace algunos años se satanizó esto, en lugar de mejorarlo y de construir sobre lo que existía, se lo prohibió como que fuera esa una solución y nos dejaron sin una herramienta. Yo creo que una de las urgencias que tenemos dentro de las reformas y dentro de lo que estamos dejando para el nuevo gobierno es precisamente recoger aquellas modalidades que pueden tener esos elementos de los que hablé, certeza, equilibrio, justicia y también adaptabilidad a las necesidades del entorno y del mercado, y transformarlo ya en normas que tengan muchísima más certeza que un acuerdo ministerial que puede ser derogado en cualquier momento. 18 minutos para las 8 de la mañana, 18 para las 8 con el abogado Andrés Ich. Él es el ministro de Trabajo. Señor ministro, 17 minutos para las 8. De esos 114,000 fuentes de trabajo que se han conseguido con las nuevas modalidades, ¿usted nos podría hablar de alguna de esas modalidades? ¿Cuáles son, por ejemplo? Sí, hay varias que son muy interesantes. La primera que sacamos fue el contrato de obra o servicio determinado por giro de negocio. Básicamente, la posibilidad de contratar alrededor de un proyecto específico y cuando el proyecto termina la relación laboral sin que eso genere unos costos imposibles de cubrir. Y esto ha abierto la puerta a muchísimos ecuatorianos, más de 40,000 ecuatorianos solamente con esa modalidad. Sobre todo en sectores de la construcción, en sectores relacionados con actividades científicas o actividades de ingeniería, el desarrollo de páginas web, el desarrollo informático, etc. Muchos de esos espacios son espacios ocupados por jóvenes, con lo cual ya se dio un alivio importante. Después sacamos 4 modalidades adicionales: el contrato productivo, el contrato turístico y cultural, el contrato de emprendimiento y el contrato joven y de formación. Estas otras modalidades también han generado una cantidad muy importante de plazas de trabajo. Yo creo que se van a medida que se sigan conociendo, van a ser cada vez más utilizadas, porque todas contienen los elementos de los que hablé hace un momento. Y la otra cosa que hicimos fue regular adecuadamente lo que estaba en la ley humanitaria, que es el contrato emergente.
El contrato emergente también nos ayudó a salir del momento más grave de la crisis económica y sanitaria que se dio a mediados del año 2020, y ahí se han generado más de 50,000 plazas de trabajo formales. Entonces, lo que estamos viendo es que esos elementos de certidumbre, esos elementos que nos permiten apostar por la contratación de un ecuatoriano, cumpliendo con todas las normas, es decir, cumpliendo con la afiliación a la seguridad social, con un contrato de trabajo, respetando los mínimos y máximos de las jornadas laborales, respetando la remuneración básica unificada como piso y crecer a partir de eso. Todo eso lo que ha permitido es generar oportunidades que quizá no se iban a generar si es que no se tenían las herramientas. Probablemente muchos de esos ecuatorianos no iban a tener trabajo si no tenían estos caminos adecuados para poder llegar a entendimientos con los empleadores. Y la otra cosa que hubiese pasado es que muchos de esos puestos de trabajo se hubiesen quedado en la informalidad, seguramente con remuneraciones por debajo del básico, con condiciones inadecuadas y sin la facilidad de poder controlar desde el Estado si es que precisamente se estaba cumpliendo o garantizando los derechos de los trabajadores. Es una gran verdad. Con toda seguridad iban a la informalidad. Pero lamentablemente, miren que esas modalidades no se han conocido mayormente, popularmente, masivamente, no se han conocido. Y se ha dado una falla para la ciudadanía en general, mi querido señor ministro. El economista Osvaldo Calderón la tiene preguntas. Economista. Gracias, licenciado. Saludos cordiales, ministro Ish. Excesos generados por parte de la ley humanitaria, por parte de algunos empresarios, no tuvo mucho conocimiento en ese sentido el ministerio. Al revés, Osvaldo. ¿Qué es lo que nosotros encontramos hacia más o menos marzo-abril del año pasado? Que cuando la crisis sanitaria produjo esa gran cantidad de cierres de negocios y despidos, muchas de las personas utilizaron una herramienta o una causal determinación que está en el Código del Trabajo desde hace décadas. No es una cosa nueva, la fuerza mayor lleva en el Código del Trabajo desde hace décadas y se ha aplicado desde hace muchos años. Recordemos, por ejemplo, cuando prohibieron los casinos, toda esa gente fue despedida aplicando la causal de fuerza mayor. En el año 2014, 2015, 2016 hubo una gran cantidad de despidos o determinaciones de contrato utilizando la causal de fuerza mayor. Cuando llega la crisis del COVID en el año 2020, esa causal se comienza a aplicar en muchísimos aspectos y en muchísimos sectores. En muchos casos de manera abusiva. ¿Qué es lo que hizo la ley humanitaria? La ley humanitaria, en primer lugar, interpretó el Código del Trabajo, la norma que ya existía, para decirnos, para aplicar la fuerza mayor, se tiene que cerrar por completo la actividad empresarial. Es decir, yo tengo que demostrar que la fuerza mayor fue tan grave que me toca cerrar la empresa para poderlo aplicar. Y en segundo lugar, estableció una sanción adicional, 1.5 veces el monto de indemnización para aquellas personas que le apliquen indebidamente. Entonces, por un lado, aquellas personas que fueron despedidas indebidamente aplicando una causal que no correspondía, van a ser indemnizadas con un monto mayor gracias a la ley humanitaria, algo que no se hubiese podido hacer si la ley humanitaria no existía. La segunda cosa que vimos es una caída muy fuerte, más de un 70% de caída a partir de que entre en vigencia la ley humanitaria en relación al número de terminaciones por fuerza mayor. Por lo tanto, la ley humanitaria también sirvió como un desincentivo a utilizar esa figura, abrió otras alternativas como los acuerdos de preservación de fuentes de trabajo, la reducción emergente de la jornada, que ayudaron a salvar más de 70,000 empleos desde que la ley humanitaria entró en vigencia, utilizando solamente esas dos herramientas. Por lo tanto, lo que tuvimos aquí fue sobre todo una desinformación muy fuerte, con fines electorales, de aquellas personas que durante años vieron cómo se aplicaba la causal de fuerza mayor, inclusive mientras fueron gobierno no hicieron nada para contenerlo. Y en la mitad de la crisis económica le echaron la culpa de una figura que ya existía a una norma que lo que estaba haciendo era evitando esos abusos. Por lo tanto, coincido en parte con la pregunta, con el comentario anterior de Vicente alrededor de cómo a ratos hay dificultades para informar de varias de las cosas que se hacen. Pero eso no quita la realidad de los hechos. Y la realidad es que la ley humanitaria, por más que ha sido satanizada, por más que fue utilizada de manera indebida en el discurso político para intentar generar votos y generar preocupación en la gente,
los datos lo que nos dicen es que fue una norma que nos ayudó a crear empleo y a salvar empleo, y además a corregir abusos que se pudieron haber dado en el pasado. En función de esos datos, ministro Hitz, ¿cómo cierra la administración de Lenín Moreno con el empleo, desempleo, informalidad? Todavía con números complejos. Recordemos que llegamos en julio del año pasado, en la encuesta de junio que salió publicada un mes después, llegamos a tener un desempleo del 13,3%, el más alto que ha visto el Ecuador. Llegamos a tener apenas un 16% de la población con un empleo adecuado. Esos números han mejorado mucho. Ahora estamos en 5,5% de desempleo y en 32% de empleo adecuado. Sin embargo, esos no son datos que nos deben dejar conformes o contentos. Lo que nos demuestran es que hay un camino de recuperación, que se tomaron buenas decisiones en un momento muy complejo, en donde además teníamos todos los problemas enormes de ingresos. No teníamos oleoductos, se nos rompieron los oleoductos, el precio del petróleo había caído a mínimos históricos, no había comercio internacional, no había ingreso de remesas, no había ingreso por vía tributaria, arancelaria, etcétera. Y a pesar de eso se lograron tomar decisiones para mantener a flote al país, a la economía y a la dolarización. Eso nos ha marcado un camino. Ahora, todavía no estamos ni siquiera en un punto prepandemia, ni siquiera estamos en los números del 2019, mucho menos en donde quisiéramos como Ecuador. Creo que hay tareas urgentes que se tienen que continuar, seguir quitando barreras a la inversión y a los emprendimientos. Tenemos que seguir quitando barreras a la contratación de trabajadores, pero siempre de una manera equilibrada y justa, para que no existan abusos de ninguno de los dos lados. Creo que tenemos que seguir quitando barreras y facilitando la formación y capacitación de los ecuatorianos. El mundo ha cambiado, el mundo es distinto del que conocíamos, y quienes estén preparados para afrontar los nuevos desafíos serán los que tengan mejores trabajos y mayores posibilidades, y por lo tanto hay que darles esas herramientas a través de carreras cortas, de carreras técnicas, de fortalecer la educación dual, que es una cosa que hemos intentado también desde el Ministerio con algunos acuerdos ministeriales. Y creo que la tarea más urgente que tenemos en este momento entre manos es cerrar las enormes brechas de inequidad entre hombres y mujeres. Si no logramos generar oportunidades para que las mujeres accedan al mercado formal de trabajo, es imposible que el Ecuador crezca como debe crecer. No se diga, pensándolo desde el lado de las... ¿Con qué política de manera, discúlpeme ministro, con qué política de manera directa se lograría evitar esta inequidad que habla entre hombres y mujeres en plazas de trabajo? Nosotros presentamos un proyecto de ley de economía violeta a la Asamblea, que está allí discutiéndose y que espero que pueda ser aprobado rápidamente. Es un proyecto que lo que hace es generar una serie de incentivos para atacar los tres problemas principales que se tienen. La falta de acceso al mercado de trabajo, la dificultad para crecer una vez que entran dentro de las empresas, y todos los prejuicios que están generando inequidades, abusos e injusticias en contra de las mujeres. ¿Cómo lo hicimos? Por un lado, planteamos un incentivo tributario. Las empresas que contraten, que abran nuevas plazas de trabajo y esas plazas de trabajo sean dadas a mujeres, generarán una deducibilidad adicional del 150%. Es decir, mientras más mujeres contrato y mejor les pago, más se beneficia la empresa, no solamente las mujeres. Estamos planteando también que se puedan compartir licencias de maternidad y de lactancia para romper con uno de los graves prejuicios que se tiene, que es el que una mujer en edad de ser madre es un problema o es más caro. Nada más alejado de la realidad. Estamos planteando también incentivos para la contratación de mujeres en aquellos sectores donde se generan empleos de calidad, pero que se van en su gran mayoría a hombres, carreras científicas, carreras relacionadas con ingeniería, construcción, etcétera, a través de la contratación de mujeres que estén estudiando carreras de educación dual. Estamos dando un premio a las empresas que contraten a esas mujeres. Y finalmente estamos estableciendo un camino para que todas las empresas que tengan directorios, juntas o cualquier estructura corporativa de dirección tengan que tener allí al menos a una mujer en esos espacios. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque está demostrado que las empresas que tienen mujeres en cargos de dirección son un 45% más rentables y un 60% más productivas que las que no lo tienen. Esa combinación de visiones, esa combinación de experiencias, de capacidades entre hombres y mujeres nos ayuda a crecer, nos ayuda a ser mejores como países. Entonces, queremos que las mujeres lleguen a cargos de dirección, que contribuyan desde todos los espacios con su talento a mejorar la empresa y que por lo tanto mejore el país.
Y creo que será un antes y un después una vez que ese proyecto de ley esté aprobado. Mujeres al poder, sin duda. Gracias de mi parte. Aquí hay una consulta de un oyente. Permítame la última y con esta concluyo. Usted habla siempre en función de la generalidad, es obvio. Pero aquí hay una particular. Pregúntele por los empleados de Canal 1, no liquidados y que no les pagaron el IES aunque les descontaron. ¿Tiene posibilidad de respuesta en esto, ministro? A ver, de manera general, primero antes de ir a lo particular, hay competencias que están en manos del Ministerio del Trabajo y competencias que están en manos de los jueces de lo laboral. Aquellos temas que no pueden ser resueltos a nivel administrativo en el Ministerio del Trabajo, por ejemplo, aquellos casos en los cuales no se reconoce que existe una relación laboral, aquellos casos en los cuales, a pesar de que hay una decisión de la autoridad administrativa del Ministerio, no se cumple por parte del empleador o el empleador sigue negando un posible despido, terminan siendo judicializados. Y cuando se judicializan, el Ministerio ya no tiene ninguna competencia. En este caso particular, si es que los temas están judicializados, son los jueces los que tienen que resolver puntualmente sobre las indemnizaciones que correspondan o los haberes que no hayan sido pagados una vez que se les liquidó, porque no estamos hablando en este caso de trabajadores que siguen siendo parte, ¿no es cierto?, o que siguen teniendo una relación laboral, de lo que entiendo por la pregunta, sino de ex trabajadores. Esos casos seguramente están ya judicializados. Ahora, ¿qué es muy importante y qué sí estamos haciendo? Cambiamos varias de las estructuras del ministerio, primero para quitar espacios de discrecionalidad, porque necesitábamos que la gente vuelva a tener confianza en las autoridades administrativas para que puedan acudir a pedir auxilio, a pedir guía. Antes cada funcionario daba una explicación distinta, los ciudadanos terminaban confundidos y no terminaban con la protección adecuada. Ahora hemos corregido eso. También estamos corrigiendo, y esta semana lo vamos a tener publicado, el trámite de visto bueno, que va a permitir a los ciudadanos también tener certezas, evitar espacios de corrupción, que es sumamente importante. También nos metimos a certificarnos con la ISO 37001 antisobornos para corregir todos estos procedimientos donde podían haber abusos y que se pueda a nivel administrativo resolver la gran mayoría de los casos sin que estos se tengan que judicializar y esperar años para su resolución. Y finalmente, estamos capacitando a todos los inspectores del trabajo como mediadores certificados del Consejo de la Judicatura. Lo que queremos es que cuando se llegue a acuerdos dentro del ministerio, esos acuerdos tengan un efecto de sentencia, de sentencia en firme, y que por lo tanto podamos tener certezas y que se cumplan los acuerdos a los que se logre llegar con el amparo del Ministerio del Trabajo. Es un proceso largo, pero creo que absolutamente necesario para que este tipo de casos puedan ser resueltos de la manera más rápida. Muchísimas gracias de mi parte, ministro Is, muy amable. Licenciado. Muchísimas gracias. Ministro, ha sido un gusto. Le agradecemos infinitamente, señor ministro, y en cualquier momento lo estamos molestando.